Acuérdate. Señores, buenas tardes, hello, con un aguacerazo allá afuera, qué bueno. A lo mejor es en el país entero. Mire, ahora mismo, permítanme decirle, yo estoy aquí con el doctor Pelegrín Castillo, que es parte de este programa, no tengo ni que Tenía tiempo que no venía. Caramba, es verdad, Pelegrín, como que andábamos huyendo uno y otro. Bueno, falleció don Ramón Báez Romano, expresidente, editora Listín Diario. Ahora mismo está saliendo el anuncio del fallecimiento, una bellísima persona. Sí. De don Ramón, muchas gracias a don Luis García, que también nos envió la información. Me estoy quitando la mascarilla, como hacen los cubanos, Pelegrín, que se quitan la mascarilla para hacer el programa, los cubanos, y después se la ponen. Y Pelegrín tiene su mascarilla también. Pues don Ramón Báez Romano falleció, padre de Ramoncito. ¿Y cuáles son los dos hijos que él José tiene? Miguel Ramoncito y José Miguel. Bueno, un abrazo a esa familia. Una persona, tengo entendido, yo no lo traté, pero de un trato muy gentil. Yo quiero expresar por aquí, lo haré personalmente, mis condolencias a toda la familia Báez Romano, Báez Figueroa. Exacto. Pues yo soy amigo de ellos desde mi juventud, que éramos compañeros de colegio. Compañeros de colegio. Don Ramón, una persona sumamente cordial, sumamente perspicaz, amigo de la cordialidad, de la armonía, realmente una persona excepcional. Y bueno, él partió al Padre. Amén. Pero qué bueno hay que darle gracias a Dios. Qué bueno que se recuerda así, ¿verdad? Porque todos nos vamos, pero qué bueno que la gente tenga esos recuerdos. Yo te digo, con mucho sentido del humor, era una persona y muy prudente. Esa es la impresión que me da. Muy prudente. Que era muy prudente. Una persona muy moderada, muy discreta también. Yo lo aprecié mucho, siempre lo vi como un referente de un hombre que estuvo en el mundo de los negocios, pero al mismo tiempo tenía un agudo sentido político y sin embargo se manejaba con un muy bajo perfil. Sí, porque hay algunos como que con esas posiciones y esas riquezas. Yo mismo soy, pero no. Mira, Pelegrín, son varios temas que quiero hablar contigo, por eso te voy a pedir, que es mucho, que en esta hora que vamos a estar aquí, tú me vayas enumerando las cuestiones más importantes. Voy a comenzar con lo que plantea por un tema, porque tengo que plantearlo por aquí, que es, dice doña Milagros Ortiz, sale en el Listín esta tarde, dice doña Milagros Ortiz, que es uno de los temas en discusión, que no entiende la postura del doctor Leonel Fernández. Como un pequeño libreto, así describió Milagros Ortiz Bosch la postura de Leonel Fernández ante la reforma constitucional que propone el gobierno. ¿Se extraña de que Leonel haya planteado? Yo lo que me extraño es que ella, que ha sido vicepresidenta de la República, que ha sido una figura de primer orden en la política dominicana, que estudia política, que conoce política, tenga una actitud como la que tiene ahora con respecto a la reforma. Ya había dicho, para sorpresa de todo el mundo, que había que modificar la Constitución para eliminar el 50+1. Porque fue ella que lo dijo. Fue ella que lo dijo. Y parte de la desconfianza de las fuerzas de oposición en la reforma es precisamente que una figura tan importante del gobierno haya planteado eso. Pero después que insista en el tema de la reforma, porque si hay alguien que tiene que saber, por su experiencia, por su edad, por su madurez, que este es el peor momento para avanzar en una reforma constitucional que no se necesita, es ella, es ella. Y lo mismo digo con el presidente Hipólito Mejía. Usó una expresión autoritaria que no debe usar, que él
PRM debe usar la mandagia contra la oposición. ¿Por qué no es el momento para hablar de reforma constitucional? Señores, nosotros como país estamos enfrentando la crisis más compleja, difícil, peligrosa de toda nuestra historia. Todavía no acabamos de salir del problema de la pandemia y sus secuelas económicas y sociales, y ya estamos viviendo los efectos de una guerra que, si no le encuentran una salida pronto, puede terminar en una conflagración mundial. Pero claro. Entonces, en un ambiente así, dime tú, en una región que está efervescente, en una isla que está desestabilizada, la prioridad del país es unirse y darle prioridad a los temas principales. ¿Cuáles son los temas principales? Inflación. Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Después, producir todos los medicamentos que el país necesita, lo básico, mejorar nuestros servicios básicos, entiéndase, energía, electricidad, agua, transporte y seguridad nacional y ciudadana. Así es. El PRM, porque me consta, he hablado con dirigentes del PRM, ellos hicieron una serie de promesas en la campaña, parte de su agenda. Bueno, eso es legítimo, pero hay un principio latino, una máxima que dice rebuxis extantibus, que significa que si cambian las condiciones, cambia la política. Claro. Ellos se comprometieron en una serie de temas, por ejemplo, doña Milagro, que es la cabeza liberal o ultraliberal del gobierno, se comprometió el PRM con una agenda que ha empezado a tener mucha resistencia en el país. Ya usted vio la carta del obispo Masalle al consultor jurídico. Sí. Óigame, eso está bien que ellos traten de cumplir con su agenda si las condiciones son normales, pero con una situación como esta, donde hoy el precio del petróleo está a $140 y no sabemos a dónde podemos ir. ¿Cómo meter un elemento tan divisivo como una reforma constitucional? Además, yo le voy a decir una cosa, se está partiendo de una serie de premisas muy cuestionables, muy discutibles, para justificar esa reforma. Primero, se quiere decir que la reforma es indispensable para luchar contra la corrupción, para lograr un ministerio público independiente. Mire, en honor a la verdad, se lo digo como asambleísta que fui, como el único miembro de la Comisión de Juristas que fue asambleísta, en esa Constitución hay las bases para reforzar la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, con la legislación. Sí. En esa Constitución, por ejemplo, se crean las jurisdicciones especiales de alcance nacional. ¿Por qué no coger eso y meter un proyecto de ley para crear esas jurisdicciones? Y así se refuerza el Ministerio Público especializado en esa lucha y se refuerzan los jueces especializados en esa lucha. Entonces, ¿por qué insistir en este momento con un tema divisivo? Eso no se entiende. No se entiende. No se entiende. Lo que no se entiende es por qué sectores del PRM insisten en una agenda que va a generar, que puede generar un ambiente de desconfianza, de intranquilidad, de confrontación. La carta de Masalle, vuelvo y digo, no voy a hablar de partido político, voy a hablar de la carta del obispo Masalle, que expresa la posición de la iglesia, Bueno, ok. Vamos a ver si doña Milagros nos explica, si podemos hablar con doña Milagros, para que nos explique por qué esta insistencia de ella y de un grupo así, con que la reforma tiene, o sea, de la Constitución, hay que plantearla en estos momentos, que todo el mundo, más o menos, creo yo, tiene esa posición de que ahora no hay un momento, no es el momento para esto, pero veremos a ver, sus razones tendrá. Pelegrín, segundo título que quiero
que tú me expliques. La situación, por supuesto, porque después nos vamos para el plato nacional. Sí. La situación internacional, Ucrania, Rusia. Sí. ¿Para dónde va esto? Bueno, yo precisamente en estos días he estado interviniendo en algunos programas y he escrito algunos tweets. Yo voy a publicar un ensayo, sí, lo debo terminar hoy, explicando el cuadro. Personalmente yo creo que no nos debe sorprender, ya hoy está anunciado, lo decía ayer en Los Sabios en la Z, sí, que Xi Jinping aparezca como el gran mediador de la paz mundial después de la pandemia, para restablecer el orden internacional alterado por la guerra. La guerra tiene varias consecuencias inmediatas. Eso que ha pasado, ese episodio o operación especial bélica, como le dice Putin. Bueno, si es una operación especial bélica, yo no quiero saber lo que es una guerra. Ya. Entonces, mire, primero, el objetivo principal de ese escenario, en primer lugar, sustraer a Europa de la esfera de influencia de Rusia en materia energética. Sí. ¿Por qué? Porque los norteamericanos estaban viendo hace tiempo que Europa, liderada por Alemania e Italia, sí, tenían una relación especial creciente con Rusia de Putin. Por el gas, el petróleo, exacto, y sobre todo por una visión geopolítica. Históricamente, desde hace mucho tiempo, los alemanes tienen una política hacia el este. Incluso en la misma Guerra Fría, Willy Brandt, sí, inauguró una política hacia el este, lo que llaman la Ostpolitik. ¿Por qué? Porque los alemanes decían, nosotros no podemos esperar que los americanos y los rusos se pongan de acuerdo. Nosotros tenemos que tener, nosotros los alemanes, una política frente a Rusia. Y en medio de la Guerra Fría, Rusia era un proveedor de gas, okay, y de petróleo. Ahora, ¿qué pasa? En este escenario, los americanos estaban muy inquietos, sí, con esa deriva, porque una alianza de Rusia y Estados Unidos, perdón, de Rusia y Alemania, no es un chiste. No es un chiste, y por eso se sale Inglaterra de la... Okay. Porque Inglaterra ve la misma tendencia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La OTAN fue expandiéndose hacia el este. En este caso, Rusia reacciona. Quizá la parte más preocupante de la posición rusa, igualmente de la posición china, es que ellos, ahora mismo, como grandes imperios que han sido, sí, que están ahora exhibiendo un nacionalismo de gran potencia, están sacando unos títulos para cambiar el orden internacional que generan mucha inquietud. Por ejemplo, se está hablando hasta de sustituir el dólar por el yuan, si fuere necesario. Bueno, o sea que van cosas que se están planteando. Es una estrategia que se planteó ya, ¿sí?, en el seno, en las últimas 2 reuniones de los BRICS. Exacto, en los BRICS. Se discutió, sí, esa posibilidad de que esas 5 potencias, exacto, que incluye a Brasil, India, Rusia y China y Sudáfrica, sí, establecieran un sistema intra-BRICS de comercio, exacto, y obviamente por el volumen de personas, por el volumen de operaciones, por el volumen de recursos, ya eso cambia el balance del poder mundial. Sí. Entonces, el otro efecto de ese escenario de conflicto en Europa, aunque China está distante, es que el plan chino de la franja y la ruta de la seda, sí, que se esbozó como el plan de red de dominio de China de la economía mundial, bueno, con ese escenario está bloqueado. O sea, ¿tú crees entonces que lo de Ucrania, Rusia, que yo pienso eso, no solamente es Ucrania, Rusia, sino es Estados Unidos, China? No, claro, claro. Que para allá que va esto. Claro, observe que cuando Biden habla, hace 3 días, sí, el discurso de Biden hace una distinción. Sí. La distinción es, el enemigo es Rusia. Rusia. Pero China es un competidor.
Exactamente. Y Estados Unidos se tiene que preparar para una competencia en la ciencia, en la tecnología, en la infraestructura con China. No está hablando de guerra. No está hablando de guerra, sino... No está hablando de guerra. Entonces, ¿qué pasa? Estos son episodios poco conocidos, pero quizá usted los recuerde. En un momento de la lucha entre las potencias socialistas, porque usted era del PSD, Jesús santísimo. En 1969, los rusos, ya me calculó los años, los soviéticos iban a lanzar un ataque nuclear sobre China. Porque bueno, estaba la enemistad chino-soviético. Había unos problemas fronterizos, ideológicos, pero quien salva la situación es el presidente norteamericano, Richard Nixon. Ajá. Richard Nixon. ¿Cuándo hace la relación? No, cuando hace la relación precisamente porque cuando los rusos le informan que van a atacar con armas nucleares a los chinos, el que se opone es Nixon. Nixon dice, yo acepto la represalia porque eliminaron un batallón soviético en el río Ussuri, pero no el uso de armas nucleares. Ya. Entonces los chinos pasaron varios meses escondidos en unos, yo no sabía. En unos refugios antinucleares. Yo no estaba al tanto de eso. De esa historia. Sí. Entonces, a partir de ahí es que se abre el canal para la relación especial de Estados Unidos y China. ¿A través de quién? De Pakistán. Okay. Porque el viaje de Kissinger, primero, después de Bush como jefe de la CIA, y finalmente el viaje ya oficial del presidente Nixon se prepara a través de Pakistán. Okay. Eso es. Bien. Entonces ahora le están devolviendo los favores. Mire, yo lo podría decir. Pero ¿tú crees que vaya a terminar esto? ¿Tú crees que va a venir la guerra? Porque Biden dijo no. ¿La guerra nuclear? ¿O tú crees que va a venir una mediación Ahí China? Se puede ver una nueva etapa de la relación de lo que empezó como la diplomacia triangular. Okay. El bueno, el malo y el feo en la diplomacia triangular. Ahora hay que ver quién es el bueno, quién es el malo y quién es el feo. Mira esto de Boris Johnson, primer ministro. Sale hoy el artículo de Boris Johnson en el New York Times, por si ustedes lo quieren buscar. Dice, hace 6 propuestas. Johnson dice, no hemos respaldado a Ucrania como debe ser. Él mismo se pregunta, ¿hemos respaldado a Ucrania como debe ser? No. Él mismo se pregunta en este artículo de hoy, el New York Times, y hace 6 propuestas. La propuesta sexta dice, debemos actuar ahora para fortalecer la seguridad euroatlántica. Claro. Esto incluye no solo reforzar el flanco oriental de la OTAN, claro, que es la discusión, ¿verdad?, sino también a apoyar los países europeos no pertenecientes a la OTAN que están potencialmente en riesgo de agresión rusa, como Moldavia, Georgia y las naciones de los Balcanes occidentales. Y Suecia y aquellos que participen o permitan agresión rusa, como Bielorrusia, estarán sujetos a sanciones máximas. O sea, que Boris Johnson, el primer ministro inglés, habla de fortalecer la OTAN en el flanco oriental, que es lo que los rusos han dicho. El tercer objetivo de este conflicto, porque a Ucrania es un tablero y hay una pieza que se llama Ucrania que fue sacrificada en el tablero. ¿Quiénes están jugando? Es un tablero donde juegan varios jugadores. Ahí sacrificaron a Ucrania en una confrontación con Rusia, pero ¿cuál es el objetivo? Aparte de sacar a Europa de la esfera rusa en materia de energía, aparte de poner en cuestionamiento el plan de la ruta, la franja y la ruta de la seda, reconstituir las alianzas. Exacto. Porque Estados Unidos empezó en el Pacífico. Hace apenas un año se formó un acuerdo que se llama AUKUS, que involucra a Japón. Sí. Fíjese. Ese es el que hizo con Australia. Con Australia, Japón. Que entonces Francia se sintió muy mal. India. Entonces, observe cómo es el juego. Ya Japón hace una semana dijo que está dispuesto a aceptar que en su territorio se instalen armas nucleares.
Eso, sí, Abe lo dijo, el exministro. No lo dice el gobierno, claro, pero lo dice el exministro ¿sí? del partido de gobierno. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos quieren advertirle a China. Y quieren advertirle a su alfiler en la zona, que es Corea del Norte. Mire, aquí no nosotros nos vamos a armar. Sí. Mira los alemanes, ¿qué ha salido de esto? Señores, esto es grande. Sale un movimiento alemán ya abierto por aumentar la capacidad militar de Alemania. Ahora, pero también se está planteando que Europa sea más autónoma y que no dependa tanto de los Estados Unidos y de la OTAN. Hay una reunión de Francia en Versalles para plantearse que Europa tiene que tener su propio sistema de defensa, no depender de Estados Unidos y la OTAN. Porque ese es un debate viejo que viene, exacto, que se vio, fíjense, cuando cae la Unión Soviética, viene un periodo, vamos a decir, insuperable, porque Occidente estaba feliz con una Rusia manejada por un Yeltsin, un beodo, medio payaso, cobarde, y rodeado de oligarcas. Los oligarcas eran los socios de las compañías occidentales. Estaban felices. Ahora, en el 2000, cuando entra Putin, KGB. En realidad Putin es el proyecto del Estado profundo ruso para reconstituir el poder nacional ruso y que Rusia renazca como una potencia, pero sin proyecciones mundiales. Ojo, estoy de acuerdo. Porque Rusia, ¿qué es lo que quería Rusia? ¿Y qué quiere Rusia? Rusia sabe que su importancia en el mundo va a depender de que ella, que es una potencia continental, la más grande de todo el mundo, 17 millones de kilómetros, 11 usos horarios, tenga acceso, controle lo que Mackinder llamaba el corazón de Eurasia. Por eso el interés de Rusia en controlar Bielorrusia y en controlar Kazajstán y en controlar Ucrania, porque esos tres países, hay otros más en el Cáucaso, como Georgia, como Azerbaiyán, esos tres países principales son claves para el balance de poder mundial en Eurasia. Y si ellos controlan eso, además, sumar a Ucrania a la esfera soviética, porque ellos aceptaron los acuerdos de Minsk. O sea, Rusia aceptó, Ucrania se queda, pero lo que pasa es que el señor Zelensky comenzó, nos vamos para la OTAN, pero no puedes irte a la OTAN. Y le han seguido ampliando la influencia de la OTAN y en las fronteras, en las mismas narices de Rusia. Y Zelensky llevándose de Estados Unidos y nos vamos para la OTAN, nosotros sí queremos ser de la OTAN, y Putin, no Zelensky, no Ucrania. Bueno, ahí está. Porque Zelensky, vuelvo y digo, fue estimulado, el gobierno ucraniano fue estimulado a jugar ese papel con la expectativa de que, fíjate que él dice, pero yo quiero una zona de exclusión aérea. Entonces parece que alguien le hizo creer a él que en un conflicto con Rusia la OTAN iba a lanzar una zona de exclusión aérea. Lo que los rusos, lo que la estrategia occidental puede considerar, ojo, es quizás convertir a Ucrania en una variante de Afganistán. ¿Me explico? Se mete, tiene que desplegar muchas tropas, va a haber un movimiento de resistencia, va a estar aislado, y entonces ellos esperan que dentro de Rusia, con las sanciones, venga un movimiento ya en contra de Putin. ¿Por qué hicieron ese cálculo? Porque hace 2 años el partido Rusia Unida empezó a perder espacio frente a los comunistas. Pero no porque los comunistas quieran que vuelva el comunismo, sino porque la expresión de descontento se expresó ahí, en contra de Putin, en las elecciones municipales en toda Rusia. Y entonces ya vinieron los incidentes de Bielorrusia, que amenazaron a Lukashenko.
e incluso vino el levantamiento en Kazajstán, que terminan poniendo fin al orden que encabezaba Nursultán, el famoso líder histórico. Esto es muy complicado. No es para complicado. nosotros. Es que nosotros estamos aquí en el Caribe. En el Caribe con los problemas. Pero es interesantísimo lo que está sucediendo. Pelegrín, pero me quiero ir, Dominicana. Sí. Óyeme esto, y quisiera que por favor me pongan ahora me ponen este recorte. Pónganme este recorte. Refugiados reciben pasaportes. Que te hablé de esto. Sí. Esto sale en Diario Libre. ACNUR pide la nacionalidad se mantenga confidencial. Las direcciones generales de pasaportes e inmigración entregaron documentos a varios refugiados que se encuentran en República Dominicana. Los pasaportes fueron entregados por el director general de pasaportes, Néstor Julio Cruz Pichardo, y Lucy Santana, encargada de la Oficina Nacional para los Refugiados, en representación de Enrique García, director general de Migración. El director de comunicaciones de la Dirección General de Pasaportes, Ariel Manzanillo, dijo a Diario Libre que la nacionalidad de estos refugiados es confidencial para cuidar su seguridad jurídica, su seguridad. Indica que la orden fue dada por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, la orden ACNUR, de entregar los pasaportes. Manzanillo aclaró que los refugiados no son de nacionalidad haitiana. Indica que esta entrega busca facilitarles el viaje a distintos países a los que estén autorizados, con excepción de las naciones en las que puedan ser objeto de persecución por motivo de etnia, religión, nacionalidad u opiniones políticas. Estos refugiados fueron reconocidos y depurados por la Comisión Nacional para los Refugiados conforme a la normativa. Sí. Mire, yo hice indagatoria. Sí. Antecedentes, incluso hablando con José Ricardo, me dijo, mira, cuando yo era director de migración, en realidad en el país habían 14 personas con estatuto de refugiados, reconocidos por el Estado Dominicano. Solamente 14. Porque se ha seguido históricamente una política restrictiva con el tema de los refugiados, porque las autoridades saben que en el contexto de la isla hay una presión muy grande de convertir a los haitianos en refugiados. Claro, exacto. Bueno, es todo un plan. Entonces son cientos de miles. Exacto. Los que vendrían después. Exacto. Yo hice indagatoria con relación a esto. Según se me informó de muy buena fuente, son 3 o 4 documentos que han entregado a personas que no son de nacionalidad haitiana. Pero hay una realidad. Porque lo estamos viendo no con este tema de los refugiados, lo hemos visto con el tema del pasaporte, el carnet de habitante fronterizo. Sí, permanente. Lo hemos visto con la denuncia del Comité de Lucha contra la Discriminación de la Mujer, de la ONU en contra del país, dándole órdenes al país de cómo tiene que proceder. Con las embarazadas y todo eso. Miren, el problema de fondo, yo lo veo de esta manera. El gobierno del presidente Abinader empezó a cambiar la política exterior con los planteamientos. Fue a Naciones Unidas, oficialmente dijo, no hay ni habrá solución dominicana al problema haitiano, lo cual todo el mundo apoyó. La solución tiene que ser internacional. Hizo un llamado público al presidente Biden, a Trudeau, a Macron, de que se pongan al frente. O sea, ustedes son los principales responsables. También mencionó a las Naciones Unidas. Formó una pequeña coalición aquí en la región porque el problema se ha ido internacionalizando. Usted vio que ayer llegó un barco lleno de haitianos, cientos de haitianos a Florida. Ay, sí, que encalló. Pero que son señales que revelan que el problema es internacional. Bueno, ese planteamiento del gobierno, en general, todo el mundo lo apoya. Los partidos políticos, todos los partidos políticos, después de reunirnos con el presidente y 5 ministros y oír todas las explicaciones, sacamos un documento de apoyo. Ahora,
¿dónde está el tema central? Ajá. El tema central tiene que ver con el hecho de que, a pesar de que las líneas generales están bien formuladas, las políticas internas no le dan coherencia, consistencia, fortaleza al discurso internacional del país. Sí. Entonces, se acordó en la reunión de partido que iba a haber un equipo de trabajo que iba a elaborar un conjunto de acciones para una política de Estado. Porque eso se pidió formalmente, casi todos los participantes. Tiene que haber una política de Estado asumida por todos para que no haya fisura, no haya vacilación entre gobierno y oposición. Exacto. Entonces, ¿qué ha fallado? Bueno, que se ve que esa parte está fallando. ¿Por qué? Porque ahí vienen otros intereses. Ahí se meten los empresarios. Exacto. Que están presionados en el Congreso norteamericano. Sí. Porque le han dicho que el DR Casta podría afectarse. Es el chantaje de siempre. Sí. Lo mismo pasa con, no lo he visto con el EPA, pero se deriva porque si Estados Unidos toma sanciones contra la República Dominicana, Europa va a coger la misma línea del chantaje, de que el EPA se puede suspender. Entonces, los empresarios empiezan a presionar. Empiezan a presionar también aquí internamente los empresarios que contratan la mano de obra ilegal, no es por haitiana, ilegal, no, para poderlo explotar. Y obviamente los organismos internacionales ven también dónde están los puntos débiles del gobierno para presionar. Entonces se meten, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Migración, ellos tienen ahí un cuarto bate. Un aliado histórico en economía, planificación y desarrollo. Miki, mi profesor. Miki querido. Uno sabe cuál es la posición que él tiene de los organismos internacionales. Doña Milagro. Doña Milagro también tiene una banderada de esas posiciones, ella no lo niega. Acuérdate cuando iba al Congreso con la discusión de la ley de migración. La ley de migración, acuérdese que la ley, que Milagro no lo niega, la ley que se sometió, muy claras. La ley que se sometió con el apoyo de la OIN se tuvo que retirar para que se presentara una ley hipergarantista, que a su vez el propio Senado del PRD, encabezado por Chubaque, le tuvo que decir, por favor, retiren eso. O era Andrés Bautista, que retiren eso porque nosotros no vamos a apoyar esa ley. Y Tolentino entonces pidió una comisión que discutiera todos estos temas y lograr un consenso, porque se dieron cuenta que eso que se le había pasado. Se habían pasado. Se habían pasado. Entonces, el problema es que cuando no hay unidad, y ahí yo le voy a hacer un pedido al presidente Abinader. Él es el jefe de Estado. Claro. Él, y ha dado demostraciones de que está clarísimo. En política exterior no se le puede pedir los mejores planteamientos. De hecho, haber gozado ya el plan del muro iniciado y todo eso. Ya el debate es que algunos quieren que sea más alto, otros que quieran. Los antidominicanos y los antidominicanos, no, que se mura, porque no hay muros en el mundo ahora. Ahora hay más muros que nunca. Exacto. Hay más muros que nunca. Que no es verdad. Entonces, que atrás lo que hay es otra cosa. Fíjese cómo una figura como Fran Moya. Lo de Fran no tiene gente. Y le hace una entrevista que le hizo Wilfredo Lozano. Le hizo una entrevista para publicarla sobre el tema de cómo están atacando la identidad nacional. Así mismo. La identidad y cómo se quiere reconstruir la historia. Que un nuevo relato histórico de las relaciones dominico-haitianas, dicho por Fran Moyapón, eso es... porque uno lo vive diciendo hace mucho. Que hay un grupo de intelectuales, que dice Fran Moyapón, que tienen una posición en ese sentido intelectual, o sea... Porque están conectados con el Black Lives Matter, con Antifa, y todo eso en gran parte con las corrientes internacionales. Acuérdense que todo esto tiene su sede en Washington. Exactamente. Óigame, hay un grupo de afroamericanos que tienen una alianza
muy estrecha con una parte importante de la diáspora haitiana, que a su vez han hecho una alianza muy antigua, que yo creí que era una alianza con motivo del derrocamiento de Aristide y la obligación de reponerlo. No, no. Desde la década de los 60, los Kennedy, que fueron los primeros, empezaron con el discurso de que había que producir la liberación de los pueblos afroamericanos, pero el pueblo emblemático es Haití. Sí. Y entonces el relato es que nosotros, los dominicanos, somos en realidad una especie de un corte en la revolución haitiana, que frustramos con nuestra independencia la revolución haitiana. Así es. Y el fracaso de Haití, entonces ellos ese relato ahora que tú dices lo vinculan a esa realidad. A eso sí, de que nosotros somos la provincia de Oriente haitiana. Rebelde, claro. La provincia, como dice Price Mark. Sí. República Dominicana es la provincia nuestra, claro, de allá del este. Sí, o sea, plantean los haitianos. Sí. Hablando sobre eso, tengo entendido, no lo he visto, pero quisiera tu opinión. Pero el llamado al presidente, Sí, el llamado. Que yo quiero hacer. Sí, ¿cuál es? Es que la historia lo ha colocado ahí en este momento. Entonces el presidente, yo creo que tiene una responsabilidad de ponerse por encima de los partidos. Porque él no es jefe de partido, él es ahora mismo presidente de la República y jefe de Estado. Ahora, ponerse por encima de los partidos. Y así como ha reorientado la política exterior, entonces logre con los partidos y con los grupos sociales y los poderes, los otros sectores, conformar una política de Estado que respalde la política exterior, porque si no, no somos creíbles. Sí, porque entonces planteamos una cosa en el... Y aquí adentro en los hechos, y entonces un funcionario por aquí diciendo una cosa y el otro... Y el que no esté claro con eso, entonces no debe estar ahí. Exacto. No Yo debe creo estar que ahí. El presidente puede hacer eso. Sí. Finalmente, Pelegrín, hay una película de un joven dominicano, Cabral, sobre la matanza del 37, donde no he visto los trailers, pero me han dicho, a donde nosotros cogemos los niñitos ahí y los arrastramos con los caballos amarrados, los matamos a todos y todo esto se está exhibiendo en Miami. ¿Tú crees que le den un Oscar a la película? No, oye, o sea, le van a dar, narrativa me dice, donde nosotros le van somos... a dar todos los premios. Yo no tengo la menor duda, tampoco, porque recursos no le ha faltado, no le va a faltar. Pero eso está vinculado a un plan. A un plan. Que yo conozco. Yo estoy escribiendo un libro, voy a dar detalles. Sí. Un plan que yo conozco donde se concibió la idea de que la solución dominicana al problema haitiano se iba a hacer sobre la base de una unificación de facto de la isla, y ahí unos primos de José María, que son muy importantes, los Vicini, son los abanderados de esa... Pero los Vicini están muy claros con respecto a toda la... Porque ellos mismos han sufrido mucho. No, ¿no te acuerdas el cura este que vivía? Pero acuérdate que todo eso eran amenazas a las cuotas azucareras. Eso ponía en peligro las cuotas azucareras y muchos otros intereses. Y muchos otros intereses. Entonces... obviamente hay un interés de qué. Pero, o sea, tergiversar la historia que nos ponga, porque lo primero es que si te vas a la historia verdadera. Y hay gente que se siente todo y además hay gente que se siente que nosotros somos culpables. Sí. Y la verdad sea dicha, Trujillo, que fue el responsable de ese hecho horrendo que nadie va a poder estar de acuerdo como los haitianos nos hicieron eso. En Moca nosotros, en el 1805, que nos matan hasta el cura. Trujillo, hasta 1937, hasta la víspera así de eso, se jactaba de su sangre haitiana y era celebrado en Haití. Así mismo, y visitó Haití y el presidente haitiano vino aquí. Y se dio terreno, a los haitianos para que firmaran la frontera. Que ratificaran la frontera del 29 y sobre todo para que le garantizara sus derechos
su flanco occidental para que los que conspiraban contra Trujillo no se fueran a Haití. Tuvieron que irse a Cuba. Yo hablé mucho con don Ángel Miolán, que fuimos grandes amigos. Sí. Después del intento de asesinato, de magnicidio de Trujillo en Santiago, una parte de los conjurados se fue a Haití. Y después, cuando se produjo la reunión de Benzán con Trujillo, ellos se fueron a otra parte. Entonces, yo lo que creo es que todo eso forma parte de porque es una gran corriente de revisionista, que se está dando no aquí, en el mundo, pero en el fondo lo que están son los intereses. A mí me lo explicó un líder de la diáspora haitiana, de los más importantes, me explicó la estrategia de los grupos de poder económico de aquí con los grupos de poder económico de Haití para el dominio insular y la fusión. Y esa es la realidad y acuerdos que se han hecho de espalda al pueblo. Entonces esa película entra dentro de todo eso. Porque hay que preparar la mentalidad de los dominicanos para que los dominicanos empiecen a aceptar. A autoflagelarse. Sí, autoflagelarse. Exacto. Tú sabes que Bernardo Vega, bueno, en los minutos que nos quedan, creo que son 3. Sí. Bernardo Vega pudo sacar del archivo del Palacio Nacional que Salvador le permitió entrar al archivo de Trujillo, en el Palacio Nacional, que era uno... El archivo del Generalísimo. Del Generalísimo. Y sacó todas esas ediciones que Bernardo ha hecho de libros de su fundación, que gracias a Dios están esos documentos ahí. Hay algunos que no le van a publicar. No, hay algunos porque la historia, como dice José Israel, se escribe con la punta del lápiz y con la goma también. Así Mira, se escribe con la punta del lápiz y con la goma de borrar también. Así que hay algunos que no va a publicar, pero es verdad. Pero lo que te quiero decir es que Bernardo publicó las negociaciones con la cuestión de la matanza y cómo que fueron abogados norteamericanos que representaron a Haití. Porque de primera instancia se había resuelto el problema, entonces los abogados norteamericanos fue que entraron y comenzaron a hacer, y llegaron a la cifra de 20.000 y 30.000 para cobrarle más a Trujillo, que después el propio gobierno haitiano, todo eso está ahí escrito, el propio gobierno haitiano le dijo, mándanos de los 500.000, 750.000, mándanos $250.000 y dejemos esta vaina Eso así. Es una vergüenza. El mismo gobierno haitiano se transó con todos los muertos. Y no le llegó a la víctima. A la víctima no le llegó ni un chele. Y el exilio, eso también hay que decirlo, con el ánimo de magnificar el tema, infló la cifra. Exacto. Yo por eso me llevo mucho de las cifras iniciales que registraron los sacerdotes en Haití. Las diferentes órdenes, ellos llevaban un registro, abrieron un libro y, o sea, nunca debió pasar. Nunca debió pasar. Pero nunca llegó. Que 20.000, 30.000, no es verdad. Entonces, ojalá se forme una comisión de la verdad. Así mismo. Porque mira, eso fue en 1937. En el 42, aquí estaba visitando República Dominicana el presidente del Senado haitiano, general Newmore, y pronunció una conferencia. El presidente Trujillo y el presidente Lecó, dos grandes presidentes, donde estaba planteando, ¿qué planteaba? La Confederación Dominico-Haitiana, 5 años después de la matanza. Que me dicen, que yo quisiera saber si es verdad, tú que tienes esas conexiones, que en Relaciones Exteriores está el cheque que se le llevó a los haitianos, que me llamó don Jacinto Peinado, el padre, y me dijo, hace añales, Consuelo, yo fui que llevé el cheque. Don Enrique Peinado me llamó y me dijo, Consuelo, yo fui que le entregué el cheque a los haitianos para transar esta vaina, que los haitianos se transaron. En lugar de los 750.000 por $250.000, dejemos esta vaina así. Porque ellos sabían que el número era menor, era mucho menor.
Y entonces, bueno, pero eso fue un acuerdo avalado. El acuerdo final lo avaló el presidente Roosevelt. Óyeme, el presidente Roosevelt. El presidente Lázaro Cárdenas de México, que es el pico de la Revolución Mexicana. Así es. Y el presidente Laredo Brus de Cuba. Así mismo. O sea, que no fue tampoco... cualquier cosa. Pero es bueno que sepa. Y todo eso, esos documentos, Bernardo los sacó y lo publicó. Yo estoy preparando un documental que ojalá uno pueda terminarlo lo más pronto posible, para denunciar lo que yo considero que es, a la luz del derecho internacional, un crimen, que es el plan de la solución dominicana al problema haitiano, el intercambio de poblaciones, haitianos aquí, dominicanos fuera, porque así es que se está manejando la relación de ambos estados con esa comunidad internacional, esos organismos internacionales que son cínicos. Pero acuérdate que tú me pediste el documento, que en el comité lo tenemos, que Europa, la Unión Europea, planteaba que nosotros saliéramos los preparados para Europa y que dejáramos entrar a los haitianos aquí. No, eso es un documento de la Unión Europea. Claro. Que nosotros lo tenemos. Y esa visión es la que ha primado. Claro. Entonces, nosotros tenemos que pasar a la ofensiva. Bueno. A la ofensiva. Por nuestra causa y también por Haití. Porque y por Haití, una cosa, Haití merece hace tiempo una operación de rescate y reconstrucción. Carajo, una clase política, una clase empresarial desgraciados que no se ponen de acuerdo en nada. Pelegrín, siempre es un placer hablar contigo. Muy bien, gracias. Dios te bendiga, señores. Bien. Hemos estado aquí mañana, será otro día. Póngase su mascarilla, vacúnese, que tenemos muchísimas vacunas ahí que se van a perder. Ay, Dios mío. Y entonces, recuérdese que Plaza Lama Óptico Oviedo, con esos especiales, y tu marca País Santo Domingo, y tu marca País, los productos Rica. Nos vemos mañana si Dios quiere.